Bueno chicos, hola. Vamos a comenzar con un nuevo tema que es el tema número 4 de impacto ambiental. Para poder familiarizarnos con el tema, se me ocurrió relacionarlo con una problemática de escala regional, que es el tema del abono de las tierras de las chacras y cómo este abono se traslada a problemáticas en el río. Sí, que después las vamos a ir viendo, vamos a ir estudiando cuáles son. Hasta hace un tiempo nosotros veníamos estudiando los ciclos biogeoquímicos y su funcionamiento normal, es decir, sin perturbaciones. Habíamos estudiado cómo funcionaban los ciclos sin la intervención humana. Pero ahora vamos a ver que lamentablemente no es tan así, sino que el hombre muchas veces con las acciones que tiene sobre los ecosistemas y sobre el medio ambiente genera desequilibrios o perturbaciones que vamos a empezar a estudiar en este nuevo tema. Para comenzar nos vamos a imaginar que tenemos un fragmento de tierra, que podría ser una chacra, en donde alguien está haciendo un cultivo en este lugar y está abonando la tierra, y de esa manera este abono que está en este lugar empieza a correr por el canal, ¿sí? Porque de la tierra pasa el agua que pasa por esa chacra. Otros canales pequeños, también provenientes de otros cultivos, también desembocan todos en un mismo lugar que es el río, ¿sí? Vamos a empezar con un problema como este para empezar a definir qué es impacto ambiental. Impacto ambiental es todo lo que causa una anormalidad o cambia algún valor en alguna o en varias cuestiones adentro de un medio ambiente, de un ecosistema. Es decir, impacto es la alteración o el cambio de algún parámetro adentro de ese ecosistema. Ese cambio o esa modificación tiene que ser medida o evaluada como positiva o negativa, porque no todos los cambios que se introducen van a ser negativos para el ambiente. Puede ser que nosotros introduzcamos algún tipo de cambio que pueda resultar en algo positivo. Entonces, impacto ambiental es todo cambio que el hombre puede introducir, y efecto ambiental es la valoración de ese cambio, es decir, si ese cambio resultó ser positivo o negativo. Por ejemplo, en los cultivos habíamos ya estudiado en la primera parte, era común agregar abono o fertilizante, y habíamos dicho que estos abonos o fertilizantes tenían fósforo, nitrógeno, azufre, ¿sí? Podían tener. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros introducimos el fertilizante en este fragmento de tierra, y estos nutrientes que no fueron absorbidos por las plantas del cultivo van a pasar al río. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que observar es que estos fertilizantes pueden tener un determinado efecto en la parcela de tierra, que puede ser muy diferente del mismo efecto que estos fertilizantes pueden tener en el agua, en el agua del canal, y muy distintos al efecto que van a tener en el río, porque tengo el afluente de varios otros canales más pequeños. Para poder hablar de impacto ambiental y de efecto ambiental, hace falta medirlos o estudiarlos. Para poder medirlos o estudiarlos tenemos que emplear escalas temporales y espaciales, que eso fue algo que también nosotros ya habíamos estudiado en los TPs anteriores. Para recordar que era una escala temporal, era un límite de tiempo que yo establecía para hacer el estudio del ecosistema, mientras que una escala espacial era un límite de espacio para poder hacer ese estudio. Es decir, no es lo mismo hacer una observación en un momento del día o en una estación del año, eso sería una escala temporal, que hacerlo en una parcela de tierra pequeña o en un lugar muy grande. Por ejemplo, si yo hago desaparecer un parque urbano en una ciudad, puede tener un efecto negativo
sobre la población que hacía uso de ese parque urbano. Sin embargo, el efecto a escala regional puede ser insignificante. Sin embargo, para las personas que usaban ese parque, para los niños que iban a jugar o para las personas que quizás hacían deporte en ese lugar, es un cambio muy significativo. Otras veces, por ejemplo, hay fábricas que deciden hacer chimeneas muy altas para emitir sus residuos gaseosos, porque de esa manera disminuyen el impacto a nivel local, es decir, la chimenea alta libera muy arriba, en lugares mucho más altos de la atmósfera, bueno, tampoco tanto, ¿no? Pero o sea, son largas, para que, digamos, no se contamine el aire que está sobre la primera capa atmosférica donde habitan las personas, donde está la biosfera. Pero ese problema, las emisiones gaseosas a niveles más altos, generan el problema de la lluvia ácida a escala regional. O sea, evitamos un problema local, pero lo transformamos ahora en un problema regional. Otro tipo de efecto negativo que a veces no tenemos en cuenta es el efecto de la pasividad o abandono. Nosotros estamos viendo ahora el tema de las chacras abandonadas, es un tema por ahí muy frecuente, que ahora, bueno, por distintas situaciones, sobre todo económicas, muchas personas deciden abandonar la parcela de tierra y eso genera realmente un efecto negativo. Primero porque el suelo se erosiona, se transforma en pastizales muy grandes que después son mucho más difíciles de limpiar, se acumulan roedores que dañan a los cultivos que están cercanos. Entonces, bueno, todo este efecto del abandono también tiene un impacto negativo sobre lo que es el medio ambiente. Todas las acciones humanas o todo lo que nosotros como seres humanos hacemos tendría que estar estudiado de tal manera que reduzcamos los impactos ambientales al mínimo, o al menos esos efectos que se producen deberían ser en su mayoría positivos. Para poder realizar eso nosotros tendríamos que hacer una planeación y un estudio ambiental antes de poder introducir un cambio en alguna de las esferas ambientales, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, somos, como yo les había comentado también en un primer momento, somos los que más afectamos nuestro hábitat, o sea, nuestro nicho es el más grande, de alguna forma, entre todos los seres vivos. Las obras civiles hechas por el hombre son muy grandes, muy amplias, y muchas veces tienen impactos negativos o efectos negativos porque no hemos sabido hacer un buen diseño para hacer esa obra. Por ejemplo, las carreteras, ¿no? Cuando uno construye una ruta, se suele destruir mucho el territorio y se contamina tirando materiales para la construcción en el lugar donde se está construyendo la carretera, ¿no? Si un río se vierte ahí, si un arroyo se vierte ahí, si hay áridos, cementos que no sirven, se vierten en la tierra directamente. Todo eso para construir una carretera genera contaminación en las zonas aledañas y muchas veces se piensa solamente en darle un uso en una función, es decir, yo quiero hacer una carretera, una ruta y no me importa el paisaje, no me importa cómo va a quedar. Dentro del diseño ambiental y del cuidado ambiental, el paisaje y la estructura o la vista con la que queda la obra urbana es tan importante como la función de la obra en sí, ¿sí? Bueno, entonces habíamos dicho que definimos impacto, definimos efecto, dijimos que a los efectos había que valorarlos como positivos y negativos, que para eso teníamos que usar escalas temporales y espaciales, y ahora tenemos que decidir cómo valorar a estos efectos o cómo clasificarlos. Se clasifican en efectos directos o indirectos. Un efecto directo puede ser la entrada de abono a la parcela, ¿sí? ¿Y cuál puede ser el efecto directo? Bueno, el efecto directo es un aumento en el crecimiento de las plantas y a este nivel es un efecto positivo. Sin embargo, nosotros ya sabemos que cuando aumenta el nitrógeno en las aguas y se acumula la entrada de nitrógeno por varias efluentes,
el efecto en las aguas de esa acumulación de nitrógeno no es positivo, es negativo, porque causa eutrofización de esas aguas. Es decir, al darle más nutrientes a las bacterias, a los microorganismos descomponedores del río, así como a las algas que viven acá, también aumenta su crecimiento y disminuyen, al desarrollarse por el efecto estimulante de los fertilizantes, disminuyen la cantidad de oxígeno que está presente en el río. Al disminuir el oxígeno, disminuye la posibilidad de vida, ¿sí? O sea, todos los peces y los animales acuáticos y plantas, incluso acuáticas que viven en el lugar, comienzan después a desaparecer o a entrar en descomposición por la falta de oxígeno, ¿sí? Entonces, hay efectos que son directos y hay otros efectos que son indirectos. También tenemos efectos que son simples, acumulativos o sinérgicos. Por ejemplo, es muy común también, a algunas personas les gusta, por ejemplo, practicar la caza, ¿sí? Si una sola persona practica la caza de algunos animales, no va a pasar nada, en realidad el impacto ambiental va a ser muy reducido, porque una sola persona, quizás cazando liebres que se reproducen con mucha rapidez, no va a tener un impacto realmente negativo, un efecto negativo. Sin embargo, tenemos que considerar que cada vez que la persona dispara, deja un depósito de plomo, porque esas balas se van acumulando en ese territorio. Ese efecto acumulativo de las balas con plomo que van quedando en el territorio tienen justamente un efecto muy tóxico, muy nocivo en la tierra o en el agua en ese lugar. Eso se llama acumulativo. Incluso, muchas veces las sumatorias de esos efectos por separado superan a la sumatoria de cada efecto y se llaman efectos sinérgicos, porque el efecto está potenciado. Es decir, si yo tengo tres efectos, 1 más 1 más 1, me daría acumulativamente un 3. Pero el efecto sinérgico me dice que no es 3, sino que es 6 su resultado. O sea, es mucho más de la sumatoria de cada efecto individual. Muchas veces los efectos ambientales no son simplemente simples acumulativos, sino que son sinérgicos, están potenciados porque uno potencia el efecto de otro. Hay otros efectos que se clasifican, o los efectos también se clasifican como reversibles o irreversibles. Hay cuestiones ambientales que se pueden revertir y hay otras que ya no. Por ejemplo, la extinción de una especie. Una vez que la extinción de una especie ocurrió, ya no podemos revertirla de ninguna manera, ¿sí? Tuvo un impacto, un efecto negativo irreversible. Otros son efectos de tipo de aparición periódica o regular o irregular. Por ejemplo, algunos ruidos de fábricas, las fábricas por ahí funcionan durante el día, durante el momento en que están operando los trabajadores y emiten ruidos que son contaminantes. Pero no necesariamente está emitiendo esos sonidos todo el tiempo, quizás lo hace en algún momento del día y durante la noche no tenemos ese impacto. Entonces hay efectos que son justamente, que tienen que ver con el tiempo, ¿no? Que son regulares o otros que son irregulares. Bueno, en cuanto a la clasificación de los efectos es más amplia, ustedes la tienen mejor detallada en la bibliografía. Yo simplemente les hice mención de algunas y les aclaré cómo tenían que más o menos que leerlas, que estudiarlas. Este es un tema distinto a los anteriores porque tiene poca química, pero tiene un poco más de teoría y por ahí nos ambientaliza en lo que es el tema de la contaminación para poder después entrar de lleno en los últimos 3 temas que los vamos a ver a fin de año, ¿sí? Con este video ustedes van a poder responder las 3 primeras preguntas del TP. Entonces, mi propuesta es, ustedes miren el video y lean el material. No se queden solo con el video porque no van a poder responder solo viendo el video. El video da una explicación del material, pero necesitan de las 2 cosas para poder responder las 3 primeras preguntas de la parte 1. Les mando un saludo.